Buen día, buenos días. La presentación que hago es en nombre de 3 personas de un trabajo en curso que tenemos abierto, donde los componentes son, de abajo arriba de la presentación, Cesario Bapi Bencor, doctor e ingeniero agrónomo, el profesor del área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Mariano García Rupérez, que es doctor en Historia Moderna, es el director del Archivo Municipal de Toledo y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y yo, que no hablo en nombre del equipo, Rafael del Cerro Malagón, doctor en Historia del Arte, he estado vinculado a la docencia en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. Y la intervención mía, digo, aquí hablo en nombre de todos, es del punto de vista histórico. No soy una persona vinculada al mundo de la ciencia, de lo que están aquí ustedes más en este aspecto. Lo que venimos a poner en relieve como una herramienta nos ha venido bien a los historiadores, y yo desde la condición personal mía de doctor en Historia del Arte y del urbanismo. El objeto de la comunicación, es decir, presentar las posibilidades que para los estudios históricos han abierto programas como GeoVSIG para reinterpretar especialmente planos antiguos o la cartografía editada. Y, por otra parte, el objeto es avanzar en esta línea gracias a la concurrencia de aportaciones que han efectuado técnicos en ingeniería, arquitectura, urbanismo, a la vez esa concurrencia con la investigación histórica para elaborar a partir del análisis de documentos conservados en distintos fondos. O sea, hablamos de un equipo, un proyecto que empezó hace 2 años, estamos en un trabajo en curso y vamos descubriendo posibilidades. El proceso de trabajo, decimos, es un proceso de trabajo, un equipo integrador para ir integrando personas, especialidades, que alguien más se ha sumado ya a estas 3 que estamos aquí integrantes de momento, y abierto. Este proceso hemos hecho un estudio de la cartografía y análisis de planos históricos, aplicando el programa de GeoVSIG, y también hemos llegado a encontrar, a fijar, a analizar en la cartografía de unos planos que podemos llamar esenciales, que son reveladores, podemos decir, fiables, y una serie de planos que después se han ido editando y que podríamos llamar reinterpretados, a veces arrastrando errores cartográficos o errores históricos. Otra parte del trabajo es buscar una correlación entre la cartografía y las imágenes narrativas. Digo narrativas en el sentido de cualquier fotografía, una persona, un paisaje, grabados, litografías, incluso también la fotografía aérea. Entonces, nosotros ver una correlación entre la cartografía y esta documentación de imágenes, que para un historiador es bastante importante. Y por último, la utilización de documentos textuales para verificar la información que hemos obtenido cuando comparamos cartografía con imágenes históricas. Todo esto nos ha llevado encaminado a hacer en cuatro momentos, o lo que estamos haciendo hasta este momento. Primero, que es fechar con bastante aproximación la cartografía que se ha publicado, que conocemos, y argumentar la validez. Decimos, gracias a fuentes documentales clásicas. Nosotros lo que hemos estado hasta ahora observando es que se están manejando, hablamos del caso de Toledo, que es donde lo que estamos, a partir de una documentación cartográfica que existe en el Archivo Municipal de Toledo, que está disponible, consultable en la web de este archivo municipal, una correlación de planos desde el siglo XVII hasta la actualidad. Y entonces estamos analizando ver qué cartografía, como decía actualmente, cuál es la cartografía editada, cuál es la más válida y cuál puede ser desechable. Luego, otra fase que es lo que vamos a ver ahora desarrollado en cada una de las presentaciones, complementar el estudio cartográfico con los cambios urbanos que ha habido, además con la imagen de grabado, fotografías. El tercer paso, ayudar a datar cualquier fotografía monumental o paisajística que tenga
o de exteriores que estén incluidos a veces en mapas estudiados y, por último, analizar los cambios urbanos con el apoyo de planos históricos fiables. De todas formas, esto lo vamos a ver rápidamente, cada uno de estos puntos con imágenes. Los pasos que venimos dando. Primero, fechar con aproximación la cartografía histórica y argumentar la validez. En la ciudad de Toledo contamos con eso que llamamos aquí esta palabra, protoplanos, por decirlo así. Hay un plano, luego vemos una imagen en pequeño, de 1610, que es un cuadro del Greco, que es una vista de la ciudad, una panorámica de la ciudad, y en primer término un personaje que sostiene un plano dibujado de la ciudad. El Greco ya era una persona muy mayor, posiblemente aquel plano lo realizó su hijo, que en el fondo no era arquitecto, podía ser el equivalente de un aparejador, y están dibujadas todas las manzanas de la ciudad con una aproximación, salvo la escala, absolutamente fiable. Ese plano de 1610 se fue arrastrando, incluso copiado, calcado, editado, hasta el siglo XVIII, en algún grabado, en algún libro, incluso por la cartografía militar francesa a finales del siglo XVIII. O sea, que aunque ese es un plano antiguo y casi un croquis, no tiene escala, pero muy fiable. Hay otra vista de 1720 que están dibujadas en alzado todas las manzanas de la ciudad y tiene un valor cartográfico muy bueno porque están, aparte del perfil en alzado de los edificios, todas las calles y accidentes urbanos, pretiles, fuentes, elementos menores, en una gran panorámica que también ayuda bastante para ver la evolución cartográfica posterior. Pero nos hemos centrado más, como decía antes, en planos editados o planos del siglo XIX hacia acá, de los cuales tenemos documentación. El primero que hemos visto hay dos planos que podemos llamar muy fiables, que son el del Francisco Coello y Maximiliano Hijón, de 1858. Pasamos un plano enteramente fiable del Instituto Geográfico y Estadístico de Báñez de Ibero, que está en la cartoteca archivada y se pueden descargar y ver, muy bueno, hecho por topógrafos, y ese realmente es una fuente preciosa hasta el siglo XX. Hay un segundo plano o un siguiente plano editado del año 1882, igualmente hemos datado, hemos visto que es una fiabilidad absoluta entre la época y lo que está recogido el plano, y iremos pasando. Sin embargo, por ejemplo, es una pincelada, en 1900 un plano del Instituto Geográfico Estadístico de 15 hojas que lo edita para el Ayuntamiento de Toledo, hemos visto el original, y está con curvas de nivel, es el primer plano con curvas de nivel perfectamente trazado, y sin embargo es un plano que ha pasado por muchas reinterpretaciones y se sigue dando por válido. Y nadie, incluso a partir de una observación indirecta que hizo el profesor Cesario Báez, que dice, aquí vemos algo raro, lo analizamos y descubrimos que ese plano que se viene desde 1900 utilizando como válido está reinterpretado varias veces, incluso cogiendo el papel original que está en el archivo, como si hubiera sido un calco tan bueno, no voy a decir una falsificación, se ve que es un trabajo que se ha hecho en un momento posterior, tiene 3 piezas, bueno, pues la pieza central es tan buena que está llena de reinterpretaciones modernas que no se han reparado y se sigue dando por un plano fiable. Topográficamente no tiene nada. Ahora, urbanísticamente tiene muchas conexiones de distintas épocas. Hay, en cambio, ya un plano del IGE de 1909 que le damos por válido, hay otro del 17 editado por el Ayuntamiento que le damos por válido, y llegamos, como anécdota, dentro de otra lista de planos, que en 1991, para un plano que edita el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, que utiliza como base el de 1900 y el de Ibáñez de Ibero, y no hay ningún tipo de explicación a la hora de consultar ese plano, puede llevar a, no voy a decir errores, pero luego tiene un poco, voy a decir, olvido, poco aprecio a quiénes fueron los orígenes, qué planos hay, cuál es la fuente, cuáles se hicieron, sino que se fusionan todos, lo editan y al final vemos que en un plano de 1991 se están arrastrando errores de 90 años atrás, cosas que no existían, y a su vez sin citar que la fuente buena era la del siglo XIX. Todo esto es lo que decíamos antes.
que nos lleva a ver qué cartografía podemos dar como válida o principal y cuál secundaria. Segundo aspecto que hemos hecho, complementar el estudio de los cambios urbanos gracias a la documentación gráfica. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos dos planos georreferenciados de 1858-1882, donde aparecen dos minúsculos detalles, están muy ampliados. Se llama la Plazuela del Alcázar, aquí está dibujado en un plano un edificio en amarillo y aquí unas pequeñas muestras en rojo que pasan desapercibidos. Sin embargo, tenemos a la izquierda, estos son unos arcos que se derribaron en 1866, tan solo tenemos de esos arcos un grabado y una temprana foto que se ha aparecido después, pero ese alzado, que son unos arcos del siglo XVII, no había documentación en alzado, pero el plano sí lo tenía recogido, solamente de forma, poniendo, en fin, las bases de los arcos. Incluso en el Alcázar, aquí sí hemos encontrado una fotografía, es un depósito de aguas, de un proyecto de elevación de aguas a Toledo, se sitúa un depósito que duró muy pocos años y el cartógrafo incluye ese elemento delante del torreón del Alcázar que se corresponde con ese pequeño pabellón que tenemos marcado con la fotografía. Entonces, es buscar elementos que a lo mejor en un plano están recogidos y ver si eso podemos encontrar una fotografía, un grabado que testimonie la labor, la tarea que ha hecho el cartógrafo al incluir ese detalle tan pequeño. Otra cuestión que fue la que el año pasado, como un avance de este equipo, ya lo presentó aquí en estas jornadas en Valencia el profesor Cesario Báez, fue el plano del Greco que hablaba. Ahí tienen ustedes el cuadro de 1610, la vista de la ciudad en alzado y delante este plano. Están dibujadas todas las manzanas con el detalle de edificios principales en un lateral. No voy a entrar en la historia del cuadro, que es curiosa y que invierte unos edificios, etcétera, etcétera. Tiene un valor artístico, pero es que además, desde el punto de vista geográfico, es interesante porque es quizá de los primeros planos de ciudades alzados y grabados de ciudades españolas y europeas. Hay mucho desde el siglo XVI, pero combinar alzado y planta en un cuadro es algo realmente extraño y novedoso. A la derecha tenemos que en los años 60 se hizo un estudio de este plano y se hizo una especie de calco directo, dibujando lo que había en ese plano para llevarlo a un papel y a estudiarlo, que hicieron Bachetti y Julio Porres en el año 67, y este trabajo de calco se ha venido repitiendo durante muchos años y ya el año pasado aquí con GVSI, la herramienta GVSI, el profesor Cesario Babibancos había hecho un análisis por capas de este plano. Entonces permite con este programa este trabajo que hizo él, está disponible en la web del Archivo Municipal de Toledo, sacó calles, una capa de manzanas, una capa de tramas, una capa de edificios, capilla, solamente las capillas que están en ciertos lugares, otra capa donde están las anotaciones originales de texto que hizo el Greco. Entonces tiene un análisis por capas de este plano de 1610 que, como digo, ya el año pasado hizo aquí el doctor Babibancos, y de alguna forma estamos en ese antecedente de combinar cartografía con historia. A partir de aquí, este año habríamos otra observación, que era analizar los cambios que ha habido en una esquina de la ciudad y georreferenciar los detalles y los cambios. Hemos cogido lo que, no voy a explicar ahora en términos, lo que a lo mejor pueden entender muchas veces ustedes que es una alcazaba. En Toledo es más que alcazaba, es alficén, que es un espacio mucho más amplio. Siempre como alcazaba entendemos el castillo, la zona más alta, más defensiva de la ciudad. Es una zona más amplia de gobierno, es una zona y en extensión mayor. Le pongo, por hacerle una idea, el casco urbano de Toledo, que precisamente hace 2 o 3 días ha cumplido 30 años de la consideración por parte de la UNESCO de Patrimonio Mundial Patrimonio de la Humanidad, el casco y su alrededor, lleva 30 años y supone un territorio de 103 hectáreas, de las más grandes de Europa, la consideración
de territorio histórico. Dentro de esas 103 hectáreas nos hemos fijado en un área que pueden ser como 10, que es ese ángulo que está arriba de la ciudad, que es la parte más antigua, y lo que hemos hecho es empezar a analizar los cambios que ha habido con estos planos desde el siglo XIX hasta hoy, como fechas extremas desde 1853, por ejemplo, hasta 2016. Teníamos la más antigua, sería ese plano de Cuello y Jón, y una vista de Google mismamente actual, como los extremos. ¿Por qué este ángulo? Pues, de alguna manera, porque es la zona donde estaba el origen de la ciudad, había zona arqueológica romana, medieval, y además en el año 1900, hace 80 años, con el tema de la guerra civil y todo el episodio que hay gira alrededor del Alcázar, se produce una modificación urbana que afecta a un área importante. Por otra parte, este ángulo de la ciudad está en la entrada del Tajo, que es donde concurre actualmente la llegada del ferrocarril, que es una puerta turística, Toledo es una ciudad turística importante, y la carretera que viene del sur o de Levante, y es el ángulo más visible por los turistas y las primeras fotografías que hubo de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo con este trabajo? Vamos a poner en paralelo, primero, un plano A y plano B, y en medio la fusión georreferenciada de los dos momentos de los planos. Debajo, unas imágenes alusivas a cada uno de esos planos y un plano de situación. En el medio irá una explicación para comentar esta visualización. Esto se va a colgar en el Archivo Municipal de Toledo para ver la evolución de la ciudad de Toledo, apoyado en la cartografía y haciendo una lectura posiblemente en unas 10 o 12 parejas, cogiendo planos, horquillas de planos y fusionados en medio. Esto es el modelo de presentación que estamos trabajando, porque entendemos que en nuestro trabajo hay investigación, docencia y divulgación. Entonces, esta parte sería la parte de cómo presentar esta evolución de planos históricos en una ciudad. Aquí tenemos el plano fusionado en medio con GeoVSIP, y donde podemos ver edificios, manzanas que se han perdido entre estos dos planos del siglo XIX, mejoras viarias que hubo, incluso detalles de escalinatas que hay en algunos lugares y que se habían cambiado, y caminos o accesos secundarios. Podemos fijarnos que en este plano hay 4 edificios importantes: el Alcázar, un antiguo hospital que ya ha desaparecido de Santiago, el artificio de Juanelo, que era un mecanismo para subir el agua desde el Tajo a 90 metros de desnivel en el siglo XVI hasta el Alcázar mediante norias, y el puente de Alcántara. Estos son los elementos fusionados, lo estamos sintetizando, de dos planos estudiados y comparados entre sí. La documentación visual, vemos todo ello en un grabado de 1805 y vemos el Alcázar, el Hospital de Santiago, un par de minutos, el artificio de Juanelo. En la siguiente, una fotografía donde vemos igualmente todos los elementos para ver grabado, imagen y mapas. Podemos apoyarnos en planos parciales, como este es un plano de las reformas que se hacen en el siglo XIX sobre el Alcázar, y fotografías aéreas. Tenemos la suerte en esta área de tener las primeras fotos aéreas, también en vuelo general en España serían pocos, desde 1917, y ver la evolución urbana para poderla comparar con la cartografía. Al final, conclusión que tenemos es que estamos trabajando, primero podemos considerar que son trabajos cerrados de un historiador en analizar la cartografía, hablamos como historiadores, conseguir la datación de imágenes que nos encontramos, estudiar los cambios urbanos, donde aquí necesitamos que entre un técnico que compare y nos ayude con herramientas como GeoVSIP para fusionar los estudios, y también la georreferenciación. Todo esto lo que queremos decir es que no son, aquí lo que nosotros abordamos es una aplicación de la cartografía a la historia, y también de la historia con cartógrafos, podríamos decir así, y que actualmente esto sirve
para tener en cuenta en estudios arqueológicos de ordenación del territorio y de planificación. Por eso decíamos como un trabajo abierto, compartido y bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Interesante ponencia, Rafael. Seguro que ha sido un proyecto precioso poder tener acceso y trabajar con estas joyas cartográficas. Y bueno, si los presentes tienen alguna consulta. ¿Ha quedado todo claro? Bueno, simplemente un apunte. A ver, tenemos que distinguir, por un lado, como muy bien habéis hecho, en algunos casos la cartografía tiene un gran valor, un valor histórico, pero no siempre valor cartográfico desde el punto de vista de la métrica. Entonces es interesante, pues por lo menos evaluar esto para poder ver si la posibilidad, en caso de que esta cartografía pudiera ser georreferenciable, ¿no? Para poder ver la evolución histórica, ¿no? En este caso de Toledo. En este caso el profesor Cesario Bas, que es el que más ha trabajado, siempre los problemas. Aquí hemos tenido la suerte de que algunos, y quizá me meter en un terreno que no lo domino, que aquellos planos que tienen una escala aproximada no dan muchos problemas. Pero bien es verdad, por ejemplo, cuando se hizo un esfuerzo enorme de conseguir un plano que no tiene métrica, ningún tipo de referencia métrica, como es este del Greco y algún otro, y llevarle a la actualidad, te permite demostrar o hallar calles y manzanas que han desaparecido y que a lo mejor ni en un documento escrito queda constancia de cuánto se derribaron ni nada. Entonces, el hecho que al final puedas demostrar matemáticamente, decir, no, es que aquí lo hubo, cogiendo un plano del 17, bueno, el plano del 17 y un plano actual, y estar demostrando palmariamente algo que a lo mejor, gracias a este trabajo, a esta herramienta, tenemos una base para afirmarlo. Si luego encontramos un documento escrito clásico, mejor con mejor. Y si hay un documento de imagen, ya son castañuelas. Pero en principio hay evidentemente una gran dificultad, pero que gracias con estas herramientas se pueden salvar esas dificultades. Muy bien, muchas gracias. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues